¿Cómo se encuentran, amigas y amigos? Espero que se encuentren súper bien. Estoy aquí transmitiendo las charlas de los vivos en la tarde. Hoy, día especial, súper especial, el Día de la Madre a nivel nacional e internacional. Espero que estén disfrutando. Un saludo muy grande para todas las que son mamás. Besos y mil bendiciones para todas en un día tan especial. En esta oportunidad vamos a trabajar justamente a razón del Día de la Madre, un tema que no se habla para nada, que es justamente el duelo por la pérdida de hijos. En realidad vamos a estar trabajando qué pasa con las mujeres que no tienen hijos, ¿ok? Y cómo se sienten y autoperciben como personas, ¿sí? A pesar de no haber todavía concebido o no ser mamás aún. Aquí quiero aclarar varias cosas y hay varios elementos para aclarar porque es un tema súper delicado y me he metido en camisa 11 varas para trabajarlo con ustedes. Pero me parece que vale la pena. Conozco muchísimos casos de pérdidas de bebés, pero también al mismo tiempo conozco casos de personas que no pueden concebir hijos, que se les ha pasado la edad, que ya no pueden tener hijos o que no piensan otro tipo de dispositivos para poder ser mamás. Lo que me interesa en este video destacar y trabajar con ustedes es cómo vive la mujer que deseándolo no ha podido ser mamá. Voy a aclarar esto porque también no necesariamente ser mamá tiene que ser un proyecto de vida, ¿ok? Hay muchas mujeres que pueden pensar en el hecho de ser mamá como un extra, pero no necesariamente como un objetivo de existencia. Lo estoy aclarando porque este elemento es un elemento que va a generar controversia porque, por supuesto, hay movilizaciones ideológicas que plantean esto de que, bueno, no necesariamente que sea mamá me da un objetivo de vida, tengo otros objetivos de vida y no necesariamente ser mamá. Pero para las mujeres que ser mamá sí es un objetivo de vida fundamental entre tantos otros, me parece súper interesante poder trabajar con ustedes esta temática de la que nadie habla. Porque todo el mundo habla de, bueno, nacimientos, casamientos, nacimientos, uniones, todos felices y contentos, pero nadie habla de estas temáticas que generan muchísima movilización, muchísimo malestar, en este caso las mujeres que no pueden concebir, que aún no pudieron concebir o que no, diríamos, pudieron aún ser mamá. Entonces el tema de hoy es el duelo por la pérdida de hijos, ¿sí? Y cuando aún no sos mamá, ¿qué es lo que pasa? Este tipo de duelos muchas veces se hace de manera inconsciente, o sea, la mujer no es consciente que hace las pérdidas. Pero cuando la mujer tiene pérdidas y es consciente de la pérdida, ¿sí? Es un duelo que se procesa desde el punto de vista psicológico clínico como cualquier otro tipo de duelo, ¿sí? Lo que sí lo diferencia de los demás es que es muchísimo más intenso y más movilizante. Y acá viene lo que es importante trabajar. Porque en realidad genera una movilización en la estructura psíquica de la mujer muy compleja. Porque el tener o no un hijo es muchísimo más que la crianza, que el tener el hijo en sí mismo, o el educarlo, o el transformarse en mamá. También está asociado, en el caso del pensamiento psicológico femenino, de alguna manera, ¿sí? A este tema de la psiquis mental vinculada, que si no tengo un hijo, quedo como en inferioridad de condiciones en comparación con otras pares mías femeninas, siempre y cuando el objetivo de vida entre tantos sea tener un hijo, ¿ok? Voy a hacer esa aclaración, ¿bien? Porque si no va a haber gente que va a saltar y lo estoy aclarando por esa razón. Entonces, ¿qué es lo que me parece importante trabajar con ustedes en este video? Que de alguna manera hay que ver cuánto significa o cuánta carga emocional se, diríamos, vuelca sobre el tener un hijo no cuando se es mujer, ¿ok? Tener un hijo no es solamente concebirlo, sino también es que si no puedo hacerlo aún, ¿qué malestares se asocian a ese no poder? Principalmente vinculados a que, como les decía, en comparación con otros congéneres de mi especie femenina, quedo o puedo sentir quedar en inferioridad de condiciones, sin capacidad de competencia real, o sea, diríamos menos mujer, menos mujer y persona, porque no puedo formar una familia con la persona que amo, ¿sí? No le puedo dar a la figura del género masculino lo que deseo. Hay que ver todo este tipo de paletas de pensamientos y emociones que se manejan en este tipo de casos, ¿ok?
Hay algo que quiero aclarar con ustedes, que no es menor, que desde el punto de vista clínico, en la clínica psicológica especializada, ustedes saben que a nivel mundial no existe un término para designar a las pacientes mujeres que aún no han podido concebir hijos. Y esto no es un elemento menor, porque es una temática de la que no habla absolutamente nadie y de hecho queda en un estado de tabú donde los varones evitan hablarlo como género masculino por más que sean técnicos médicos o psicólogos y las mujeres lo tratan de tapar entre sí para que la mujer que no puede aún concebir no se sienta menos, porque esa es la percepción antropológica, la percepción diríamos internalizada, emocional del clan humano, es la percepción desde la parte más neuropsicológica instintiva nuestra, ¿ok? Entonces, sepan que no existe una designación clínica a nivel psicológico para darle nombre a las mujeres que aún no han podido concebir hijos, y esto no es un elemento menor, ¿ok? Bien, a nivel inconsciente, la mujer necesariamente en la mayoría de estos casos se siente aún no completa, ¿sí? Pues neuropsicológicamente vino a cubrir el maternaje en su acción materna, en su acción de poder criar, que a su vez no es solamente criar, sino que es criar, maternar a otro, a un par, traerlo al mundo y en ese acto de concepción y gestación sentirse productiva en aporte al clan humano al que pertenece. Y este es un elemento antropológico forense que hay que tener en cuenta cuando se trabajan los duelos y las pérdidas por este tipo de causas, ¿ok? El impacto que esto genera, que no es menor y es ultra ancestral, añejísimo de nuestra especie humana, en la psicología y la mentalidad psicológica de la mujer que aún no pudo concebir o que perdió, sí, embarazos en proceso de gestación o a término o en el tiempo que haya sido, ¿ok? El otro punto, el no poder maternar aún desde el punto de vista real, por no poder gestar aún un hijo, ¿sí?, que puede desear, también va a generar que tenga un deseo constante de sublimar funciones y acciones con vinculaciones a la población infantil. O sea, desea todo el tiempo estar en contacto con niños. Esto es un elemento que también lo identificó Freud en un pasado muy lejano, cuando trabajó con el caso Ana O, de Berta Pappenheim, donde en realidad se encontraba con que Berta no era que no podía tener hijos, sino que su histeria, ¿sí?, en ese entonces victoriano, su cuadro histérico, clínico agudo, hacía que no pudiera concebir tener hijos con varones, ¿ok?, en los que encontraba un vínculo de pareja porque no mantenía las parejas. Entonces Freud señala e identifica muy llamativamente que aparentemente Berta tenía actividades desde el punto de vista funcional laboral con poblaciones infantiles súper pequeñas, que era el objetivo que tenía, diríamos, instalado a nivel inconsciente para poder de alguna manera de esta forma sublimar, canalizar, aplacar y aliviar esta no capacidad de maternaje aún desarrollada en la realidad consciente de su historia de vida, porque todavía no era mamá. Y no era mamá porque no era que no quisiera o no pudiera, sino que no era mamá por el impedimento psicológico que tenía, en realidad, frente a la figura masculina a razón de su histeria. Este es un elemento no menor. ¿Qué significa esto? Si nosotros tenemos un paciente o tenemos un consultante que tiene esta problemática, ¿ok?, es muy importante que, por supuesto, sublime y canalice en funciones que lo acerquen a la población infantil. Esto no lo puede negar nadie. Lo que sí hay que poder señalar y saber identificar hábilmente es que esta sublimación o este tapar el dolor extremo por aún no ser madre, ¿sí?, no puede ocupar el lugar potencial a futuro de ser madre en un futuro. Porque si, por ejemplo, sucede lo que le pasaba a Berta Pappenheim, que se queda en la función de enfermera, de contacto con los niños y demás, y eso aparentemente le hace sentir completa en su función de maternaje no realizado, ella se queda en esa posición y no evoluciona a otro nivel, porque nunca identificó en realidad que lo hacía para, diríamos, tapar un espacio vacío y un dolor terrible de no poder concretar su deseo de ser mamá. ¿Sí? Bien. O sea, se pueden sublimar acciones de dolor
en otras acciones o en otras actividades. Pero no es lo mismo una cosa que la otra. No es lo mismo que yo pueda ser enfermera de niños a que eso reemplace el sentirme y el ser realmente, fehacientemente madre. O sea, de alguna manera muchas veces lo que está sucediendo es un engaño. O sea, se está engañando. La propia persona se engaña a sí misma con el objetivo de evitar tomar contacto con el dolor, ¿no verdad? Y poder enfrentarlo. Cuidado con esto, porque cuando estamos hablando de plazos evolutivos habilitados, se pierden los tiempos evolutivos reales como para poder concebir o como para poder pensar en otros proyectos de concepción, como por ejemplo la adopción, ¿sí? El maternaje adoptivo, etcétera, que no tienen absolutamente ningún problema y que van a complementar a la mujer desde el lugar que la tienen que complementar, si esa es la necesidad que la mujer expresa. El sentirse madre va más allá de un sentir, ¿sí? De criar, ¿sí? O un sentir de poder, ¿sí? En la psicología femenina hablamos de un sentirse completa. Ustedes saben que, por ejemplo, cuando se trabaja en contextos o en ambientes donde en realidad se es mamá, en ambientes mucho más delicados desde el punto de vista psicosocial, donde se es mamá muy tempranamente o a muy tempranas edades, cuando la ven a una que tiene más edad, ¿sí? Se cuestionan justamente por qué no, ¿sí? Esa mujer o esa integrante del género femenino aún no es mamá, como en realidad interpretando, ¿sí? Que podría existir de alguna manera, ¿sí? Una inhabilitación biológica o algún tipo de problema físico, etcétera. Entonces este elemento lo tenemos que tener en cuenta porque no es un elemento menor, porque es un factor que tiene que ver con el instinto gregario de la población, con cómo nos movemos como seres humanos en comunidad, que está muy asociado a este tema, ¿no? ¿Verdad? O sea, bueno, la mujer que todavía no fue madre, ¿qué significa que no haya sido madre aún? O sea, ¿qué significancia tiene para el imaginario social, para el imaginario cultural? Algo pasa con ella, algo raro tiene, algo le sucede, o biológico o psicológico, ¿sí? O dichos de personas totalmente arcaicas donde plantean, bueno, tengan cuidado con las mujeres que no pueden tener o que no han tenido aún hijos, porque son mujeres muy complejas y por eso la vida no les da hijos. Hay toda una conceptualización arcaica y vetusta, ideológica, religiosa, totalmente patológica, que lastima muchísimo a las mujeres que transitan y viven este tipo de situación, ¿ok? Bien. El tema también de la competencia, ¿no? De la competencia sana desde el punto de vista gregario y especiario, o sea, cómo la mujer que tiene hijos se siente como más a la par de las otras mujeres que tienen hijos, y cuando la mujer aún no tiene hijos aparece como esto de, bueno, es menos, o el varón o pareja la va a dejar porque no puede concebir con ella, ¿no? O sea, empiezan a aparecer todos estos elementos que también hablan de en qué lugar se pone a la concepción, en qué lugar se pone al tener o no tener hijos y al deseo de la mujer frente al hecho de tener hijos, ¿ok? El engendrar, desde el punto de vista neuropsicológico, es hacer el nido y es constituir el núcleo familiar. Y cuidado con esto porque hay una asociación también ultra antigua a nivel neuropsicológico y especiario que tiene que ver con que no puede existir un nido, ¿sí? Si no existe previamente el nacimiento y la gestación en ese espacio. Y esta asociación del nido a la familia tiene que ver con que entonces si no puedo tener hijos, ¿sí? O no tengo hijos, no puedo formar una familia. Entonces, cuidado porque son todas, diríamos, construcciones ideológicas que han generado muchísimo sufrimiento a las mujeres por muchísimos años, por muchísimos siglos, son totalmente vetustas y no tienen ningún tipo de utilidad real, ¿sí? En la concreción de historias de vida de las mujeres que desean tener hijos, y es más, muchas veces son estos elementos los que frustran y los que bloquean el hecho de que muchísimas mujeres que pueden hacerlo de una manera u de otra se nieguen y no lo quieran hacer o tengan muchísimo temor al señalamiento, al cuestionamiento, a la flagelación social, etc. Cuidado con estos elementos, ¿ok? Bien. Sentirse menos como ser humano asociado al no poder tener hijos aún. Cuidado con estos elementos, porque digo, a ver, llega un momento que todo lo que vendría a ser ideología psicoemocional tacha a tal nivel
que puede generar patologías psíquicas y psicosomatizaciones complicadísimas en los cuerpos femeninos, ¿ok? Al día de hoy. Actualmente lo estoy viendo muchísimo en toda la clínica, se ve muy seguido. Esto está apareciendo muy seguido. Perder o los óbitos, las pérdidas de bebés en gestación o las pérdidas, ¿ok? Están unidas directamente a perder la oportunidad, pero solo por ahora. Y eso es lo que tiene que entender la persona. Porque está el, como diría Lacan, encore, que es el aún. Aún no se pudo. Pero no el convencimiento total de que será para siempre. Y este elemento es un elemento no menor que hay que saber manejar desde el punto de vista psicológico y psicoemocional. Por eso me parece súper importante este video, porque hay muchísimas personas que me están mirando que, bueno, el festejo del Día de la Mamá tendrán sus mamás, o habrá personas que perdieron sus mamás y que quieren ser mamás y todavía no son mamás. Entonces hay una movilización muy dura y muy dolorosa en todo esto. Perder es perder la oportunidad, pero solo por ahora, no para siempre, ¿sí? O sea, cuidado con las autocondenaciones y con las autoflagelaciones psicológicas, porque eso instala elementos depresivos patológicos que hacen que la mujer quede inhabilitada y que inhabilite una cantidad de otros sueños más de su vida, porque este todavía, acuérdense del encore en francés, encore todavía no pudo cumplirlo. Cuidado con esto, ¿ok? Duelar una vida muy joven o que aún no fue es muy difícil, pero no deja de ser una prueba. Y hay que pasarla como todas las pruebas en la vida. Las pruebas están hechas para enfrentar. Ustedes no pueden pensar en el festejo de la gloria sin antes librar la batalla. O sea, tengo que transitarlo necesariamente, ¿ok? Y para eso me tengo que ayudar de todo lo que puedo utilizar para salir adelante. Recuerden este elemento, ¿sí? No puedo caer en la contraintención psicológica de creerme, ¿sí? Que a razón de que no sucede todavía, ese todavía será para siempre y por consiguiente nunca voy a poder celebrar la victoria. Nunca vas a celebrar todavía la victoria porque todavía no la enfrentaste como debías hacerlo. No es que el objetivo no sea para ti, es que todavía no encontraste la estrategia y el camino indicado para conseguir ese objetivo. Piénsenlo de esa manera. Bien, hay varios pasos para duelar las pérdidas de hijos y el no poder haberlos tenido todavía, o para las que sufrieron abortos espontáneos, o para, bueno, las razones que sean, ¿sí? Primero, obviamente, solicitar ayuda especializada. Hay que comprender la integración de la muerte en la historia de vida de la mujer, ¿sí? Y luego tratar de decodificar ese fallecimiento, esa muerte. Ustedes saben que en decodificación familiar no solamente se decodifican los no natos, diríamos, nacidos fehacientemente, sino también se decodifican los óbitos, que son los bebés que se pierden durante el proceso de gestación. Comunicarse con la pareja o con el compañero que se tenga o la compañera que se tenga y expresar las emociones compañerísticamente, acompañada y de manera en equipo. No uno siente una cosa por un lado y otro por el otro, o varones, como conozco muchos casos, que dicen, bueno, no lo pude superar, me abro de la pareja, me olvido de vos como pareja, porque no pude superar que no pueda ser madre. Estas son cosas terribles. O varones que directamente salen corriendo del lado de la mujer, ¿sí? Porque a nivel inconsciente, y después lo terminan interpretando conscientemente, se dan cuenta que quizás no pueden lograr ser padres con esa mujer, ¿sí? Y hay como un debe de parte de ellos, pero que también hace que rechacen a la mujer como ser humano y como compañera. Entonces, imagínense el nivel de complejidad que esto encierra, ¿no? ¿Verdad? Evitar, negar o tapar ante terceros el dolor del duelo. O sea, rehacerlo públicamente. No salir, por supuesto, a la calle a hacerlo públicamente a ese nivel, pero no taparlo. Los duelos no pueden ser tapados. Los duelos son, de alguna manera, sepultados. Porque por eso son un duelo, ¿sí? Y si no lo logro identificar primero, ¿sí? Y darme cuenta que está ahí ese dolor, no puedo sanarlo nunca.
O sea, este es el problema que involucra el duelo. Hay un material, para los que me están escuchando, hay mucha gente conectada, pero quizás haya también colegas de René Caes, K-A-E-S, que habla justamente sobre la mitología del duelo y las características del duelo humano, ¿ok? Y uno de los elementos que instala es que no podemos duelar algo que no evidenciamos en la realidad. Si yo de alguna manera niego el dolor, no lo estoy haciendo evidente en mi realidad y no voy a poder duelar lo que tenga que duelar, sea lo que sea, ¿sí? Ritualizar la pérdida, hacer un rito de la pérdida. El rito o la ritualización no es nada mágico, ni extraño, ni esotérico. Es algo muy científico que justamente Freud ya lo estaba planteando desde un principio, que tiene que ver con, de alguna manera, mostrarle en el plano real al inconsciente actos y acciones que el inconsciente, diríamos, quede movilizado al verlas, porque le llame la atención. Por ejemplo, ustedes saben que al inconsciente le llama la atención muchísimo el color rojo, que es el color de la sangre, el color dorado, que es el color del oro, ¿ok? Con elementos que le llamen potentemente la atención en colores y en formas al inconsciente, mostrarle desde el plano real de acción y materialización algo al inconsciente para que el inconsciente lo vea, lo integre, por más que ustedes no se den cuenta, y haga las movilizaciones de soltar que tenga que hacer. Por eso es muy importante la ritualización de las pérdidas o los actos que mal interpretados se interpretan, llamados psicomágicos, que no es magia, es magia mental. Es poder hacer algún tipo de rito de duelo donde se pone en una cajita elementos que simbolicen el proceso de gestación, se despida, se haga un entierro de esa caja, algo que nuestra mente inconsciente, que nosotros no manejamos en lo más absoluto a nivel racional, vea y pueda generar después movimientos que se interpreten a través de el habla y el pensamiento de la persona, que los va a tener que trabajar en un plano terapéutico. Recordar el legado con una acción de honor. Hacer un reconocimiento del ser que partió o que se perdió o que todavía no se pudo tener. A ver, dos elementos acá. Hacer un reconocimiento del ser que partió para, de alguna manera, recordar el legado con una acción. Por ejemplo, algún símbolo, algún objeto que nos recuerde esa pérdida, ¿sí? No para torturarnos, sino con un objetivo emblemático, porque el inconsciente interpreta emblemas, interpreta símbolos. Y es como decir, este ser aún está acá, ¿sí? Fue liberado como corresponde, pero se le hace honor y se lo memoriza con un símbolo, con un objeto, etcétera, ¿ok? No es que nunca pasó o nunca existió, porque de esa manera evitamos la negación, ¿ok? Y el concepto de monumento de René Caes es muy importante. No puedo duelar algo a lo que no asocie algo. Si no hay un espacio, si no hay un objeto, si no hay un símbolo al que pueda asociar ese duelo y ese dolor, no puedo purgar ese dolor y ese sufrimiento, ¿ok? Esto también es muy importante y lo tienen que tener en cuenta. Síntesis, varios elementos. Es un tema bastante pesado, pero bueno, es importante de tratar y es como, diríamos, los duelos. Si no tienen un espacio para ser tratado, no podemos purgarlo, ni podemos duelarlo y no podemos lisa y llanamente salir adelante porque no nos superamos. Porque la superación tiene que ver con esto, con atravesar pruebas y seguir adelante, ¿ok? Y este elemento, esta temática tiene que ver con eso también, como cualquier otra, por más que sea delicada. En la síntesis, de alguna manera identifiqué algunas preguntas que son disparadores genéricos que me gustaría que se las hagan en el caso que estemos hablando con mamás que aún no han sido mamás, o con, mejor dicho, mujeres que aún no han sido mamás, o que quieren ser mamás, o que perdieron la oportunidad aún de ser mamás, ¿sí? Que se hagan las siguientes preguntas. La pregunta primera es, a ver, ¿quieren hijos? ¿Y cuál es la razón? Poderse preguntar a uno mismo por qué quiero o deseo tener hijos. Decodificar las cargas. Este es un elemento no menor, ¿sí? ¿Qué lugar, por ejemplo, le daban al tener hijos y al poder tener familia y concebir en tu familia?
Porque hay muchos casos donde, por ejemplo, el tener hijos está asociado a que se pierde el tiempo, que no se pueden llevar adelante los objetivos, que la persona entra en ruina, que hay problemas de descompensación económica, o sea, todo lo negativo que tu núcleo familiar asociaba al tener hijos si es que así sucedía. ¿A qué tipo de pérdidas familiares se le mal asociaban los nacimientos? Ustedes saben que también hay núcleos familiares como grupos humanos que son, ¿sí? Que la pérdida de hijos se asocia directamente, ¿sí? A pérdida de otros integrantes de la familia. Cuando nació Menganito, murió Sultanito. O sea, asociaciones inconscientes del núcleo familiar. No se olviden, y eso es un elemento que no es menor, que los núcleos familiares funcionan como un aparato psíquico inconsciente de un individuo. O sea, nuestros núcleos familiares tienen inconsciente, tienen consciente, ¿sí? Tienen preconsciente, tienen sueños, tienen pensamientos irracionales como núcleo familiar. Entonces tenemos que, diríamos, bucear a todo esto, ¿no? Los nacimientos eran unidos a salvadas de vínculos de pareja que estaban por morir o por perecer, o a qué eran asociados. Por ejemplo, hay muchas personas que piensan que los niños nacen, ¿ok?, porque es una manera que tiene Dios de salvar la pareja. Bueno, esto es un agafe, o sea, monumental, ¿no, verdad? Porque Dios están cargando el nacimiento de del nuevo ser, de la nueva vida, de una cantidad de elementos que tienen que ver con el recomponer el vínculo de pareja y la pareja, que es un problema de adultos, no tiene nada que ver el niño que nace. O asociar elementos religiosos e ideológicos al nacimiento del niño, ¿no? O sea, cuidado con estos elementos, ¿sí? Interpretar que los nacimientos están unidos a salvadas de vínculos de pareja es bastante complicado porque claramente nosotros podemos hablar, pero internamente no queremos pensar en que nuestra pareja se estaba muriendo o estaba falleciendo cuando nació y por eso nació nuestro hijo. Entonces, empiecen a observar cómo este tipo de, diríamos, vinculaciones ideológicas, inconscientes, culturales, sociales, empiezan a tallar de manera directa en este elemento, ¿sí? La otra pregunta, ¿quieres dejar un legado en tu hijo o para qué deseas el hijo? Esta es una pregunta muy clara, pero muy directa, ¿no, verdad? ¿Hay, o sea, deseo de tu parte en dejar un legado en el mundo a través de un hijo? Porque los legados también se pueden dejar a través de otro tipo de vivencias y funciones. No necesariamente de gestar un hijo, ¿ok? Esto también lo tienen que tener en cuenta. La última sería, como a quién te gustaría que fuera tu hijo. O sea, cómo te gustaría que fuera o a quién te gustaría que se pareciera más. Y este elemento no es el pensamiento de los abuelos o los bisabuelos de a quién se parece más o a quién quiere más. No, no tiene nada que ver con eso. Desde el punto de vista de la decodificación, esto está asociado a, bueno, ¿te gustaría que tu hijo fuera como tu pareja actual? ¿O te gustaría que tu hijo fuera como un integrante de tu familia que tú quieres o no te gustaría? Y este elemento también tiene que ver justamente con los motivos internos, inconscientes, psicológicos y preconscientes que se instalan a la hora de que la mujer inconscientemente decide o no, incluyendo todo lo que tiene que ver con lo neuropsicológico, lo fisiológico, lo hormonal, poder gestar o no. Porque todos estos componentes están presentes en ese momento, aunque ustedes no los puedan identificar. Cuanto más decodifiquen, cuanto más identifiquen, cuanto más duelen en caso que tengan que duelar y monumenticen, ¿sí?, las pérdidas que han tenido, muchísimo mejor y más adelante van a salir y de manera más rápida en este proceso. Pero también, principalmente, lo más importante, identificarse ustedes como mujeres, ¿sí?, con el proyecto de ser mamá y por qué lo desean realmente. ¿Cuál es el deseo verdadero? Porque se pueden encontrar con muchísimos deseos que tengan que ver más con el ego o con el sentirse empoderadas como mujeres porque tienen un hijo, a el hecho de que realmente les interese el nacimiento y la gestación de esa nueva vida. ¿De acuerdo? Por eso les hacía la pregunta del legado. El legado se puede dejar a través de muchísimas otras acciones y actividades y cumplimientos de objetivos personales y no necesariamente el de gestar y tener un hijo, ¿sí?
para poder empezar a separar las intenciones de las contraintenciones, que son inconscientes, y para poder empezar a ordenar en nuestras mentes femeninas toda esta cuestión de lo que tiene que ver con la presión cultural, social, política, económica, ¿sí? Y ideológica, ¿sí? Y realmente lo que nos genera a nosotros movilización porque lo deseamos, no porque nos lo imponen o nos obligan a sentirlo, ¿sí? Bien, bueno, por lo pronto este sería de alguna manera el video que elegí para el día de hoy. Sé que es un día muy delicado, es el Día de las Mamás. Les mando un saludo a todas las mamás del mundo, a todas las mamás del planeta. Mil bendiciones, feliz día para todas ustedes. Y algo muy importante, recuerden que si aún, como les dije en el video, todavía no han podido ser mamás y lo desean, no necesariamente quiere decir por eso que no hayan podido configurar una familia. La familia se configura no solamente en los espacios donde nace, ¿sí? Donde nacen las nuevas vidas, sino principalmente la familia es aquel espacio donde el amor nunca deja de sostenernos, ¿ok? Acuérdense de eso. Espero que les haya gustado el video. Es un tema muy delicado. Me metí en una camisa 11 varas para tratarlo el día de hoy. Espero que le aporte muchísimo. Deseo de todo corazón que llegue a todas las mujeres que sea necesario que llegue. No importa en qué momento de sus vidas están, pero ese es mi deseo, ese es mi regalo de alguna manera para el género femenino en el Día de la Madre, en el Día Mundial de las Mamás. Les mando un abrazo gigante, los quiero muchísimo. Acuérdense que si aún todavía no fueron mamás, hay distintas maneras de ser mamás, y que aún todavía no hayas podido ser mamá no justifica a ningún integrante del género masculino o de tu propio género a justificar de esa manera que no quiere estar más al lado tuyo. Esos son elementos separados. Les mando un abrazo gigante, mil bendiciones, sean felices. Besos, 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 estamos en contacto y nos vemos en el próximo video del día de mañana de Los Vivos en la Tarde. Suscríbanse a mi canal de YouTube, les iba a decir Facebook porque tengo tantos videos en Facebook, pero suscríbanse a mi canal de YouTube. Espero encontrar su contacto ahí, su dedito para arriba, denle dedito para arriba, compartan este video si les gustó, saquen apuntes, aprendan y mi regalo para ustedes, que evolucionen cada día más como seres humanos. Los quiero muchísimo. Besos. Chau, chau.